Mi jefe dijo, no mereces aumento. Renuncié y fundé su competencia para destrozarlo. Antes de que mi mundo se pusiera patas arriba, yo era un empleado modelo, un engranaje fundamental en lo que pensaba que era mi futuro. Había llegado a la empresa, una compañía de tamaño medio en el sector de la tecnología y los servicios, hace unos 7 años. Empecé desde abajo, en un puesto junior y con cada año que pasaba, con cada proyecto que completaba, fui escalando posiciones. No solo con esfuerzo, sino con pasión. Me apasionaba lo que hacía. Creía en los valores de la empresa, o al menos en los que creía que tenía. Mi compromiso era absoluto. No eran solo las horas extras que echaba sin que nadie me lo pidiera. Era la forma en que me involucraba en cada proyecto, la dedicación que ponía en resolver problemas que otros daban por perdidos. Recuerdo un proyecto en particular, un sistema de gestión de clientes que estaba fallando estrepitosamente. Todos mis colegas habían tirado la toalla. Mi jefe, una figura imponente y en aquel entonces inspiradora, me lo asignó con un suspiro diciendo, «Si alguien puede salvar esto, eres tú». Pasé noches sin dormir, fines de semana enteros en la oficina, descifrando códigos, depurando errores, rediseñando interfaces. Logré no solo salvar el proyecto, sino mejorarlo, optimizarlo y entregarlo antes de la fecha límite. Fue un éxito rotundo. Las ventas de ese producto se dispararon y la satisfacción del cliente se disparó. Mi jefe me felicitó públicamente, me dio un bono, sí, pero lo más importante para mí fue el reconocimiento. Sentía que mi esfuerzo era valorado, que formaba parte de algo grande. Y así fue durante años. Me asignaban los proyectos más complejos, los clientes más difíciles, y yo, ingenuo, lo veía como una señal de confianza, de que me estaban preparando para algo más grande. Me convertí en el pilar del equipo. Mis colegas venían a mí con sus dudas, con sus problemas. Yo los ayudaba sin dudar, compartiendo mis conocimientos, formando a los nuevos. No era solo mi trabajo, era casi mi vida. La cultura de la empresa, al menos en mi departamento, se sentía como una familia en la que yo era el hermano o hermana mayor, el que siempre estaba para todo. Mientras tanto, mi jefe, el director del departamento, se llevaba los laureles. Yo hacía el trabajo de 2, a veces de 3 personas, pero él era el que presentaba los resultados a la alta dirección. Él era el que recibía las alabanzas en las reuniones de gerencia. Yo no me quejaba. Pensaba que así funcionaba el mundo corporativo, que mi momento llegaría, que mi lealtad y mi rendimiento serían recompensados. ¿No es eso lo que siempre nos enseñan? Que el trabajo duro tiene su recompensa. Durante esos años fui testigo de cómo otros compañeros, menos experimentados o con menor rendimiento, recibían aumentos salariales significativos o promociones. Yo, que siempre estaba ahí, que siempre rendía al máximo, me quedaba en un segundo plano. Mis aumentos eran pequeños, apenas por encima de la inflación, y mis promociones eran más de título que de responsabilidad o compensación real. Pero me decía a mí mismo que eran los tiempos difíciles, o que mi jefe tenía un plan especial para mí. Empecé a sentir una pequeña punzada de inquietud, una voz interna que me decía que algo no estaba del todo bien, pero la apagaba. Me aferraba a la idea de la lealtad, a la cultura de la empresa. Estaba ciega, o quizás simplemente no quería ver la verdad. Pregunta retórica. ¿Alguna vez has puesto tanta fe y esfuerzo en algo que te negaste a ver las señales de que te estaban usando? ¿Hasta dónde te llevaría la lealtad antes de darte cuenta de que es unilateral? La gota que colmó el vaso, el momento en que la venda cayó de mis ojos de la forma más dolorosa posible, llegó después de un año especialmente exigente. Habíamos logrado un récord de ventas, superando con creces los objetivos establecidos. Mi contribución a ese éxito era innegable, demostrable con métricas y resultados concretos. Era el momento perfecto. Después de 7 años de dedicación, de sacrificios personales, de ir más allá en cada oportunidad, sentí que por fin era mi turno. Necesitaba ese aumento. Mi salario, a pesar de mi experiencia y responsabilidad, se había estancado y mis gastos personales habían aumentado. Preparé mi propuesta con meticulosidad. No solo justifiqué mi solicitud basándome en mi rendimiento excepcional y mis logros medibles, sino también en las responsabilidades adicionales que había asumido.
Comparé mi salario con el promedio de la industria para puestos similares. Creía que tenía un caso sólido, irrefutable. Estaba nerviosa, pero optimista. Solicité una reunión con mi jefe. El día de la reunión, mi corazón latía con fuerza. Entré a su oficina con una carpeta bajo el brazo, listo para presentar mi caso. Él me recibió con su habitual sonrisa superficial, invitándome a sentarme. Empecé a exponer mi caso con calma y confianza. Hablé de los proyectos exitosos, de mi liderazgo informal, de la formación a mis compañeros, de cómo había contribuido al crecimiento de la empresa. Él me escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con esa expresión inescrutable que me había acostumbrado a ver. Cuando terminé, respiré hondo, esperando su respuesta. Y entonces él se recostó en su silla, cruzó los brazos y con una sonrisa que ahora me parecía condescendiente, dijo una frase que se grabaría a fuego en mi memoria. «Mira, tu trabajo es bueno, nadie lo duda, pero sinceramente no creo que merezcas un aumento en este momento». Mi mundo se detuvo. Sentí un sogonazo. ¿Qué? ¿Después de todo? Intenté mantener la calma. ¿Pero por qué?, pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. He superado las expectativas. He asumido más responsabilidades. Los números lo demuestran. Él me interrumpió, su voz goteando con descendencia. El mercado está difícil. La empresa tiene que cuidar sus márgenes. Además, y aquí vino el golpe de gracia, ya ganas un buen sueldo para tu posición. Otros estarían encantados de tener tu puesto. Deberías estar agradecido por la oportunidad que te damos. ¿Agradecido? ¿Agradecido por ser subvalorado y explotado? Me dijo que mi actitud era un problema, que debería centrarme en aportar valor en lugar de solo pensar en el dinero. Me llamó conformista por querer una justa compensación por mi esfuerzo y desagradecido por no valorar la oportunidad que me daban. Sentí una mezcla de incredulidad, humillación y una rabia ardiente que empezaba a crecer en mi pecho. 7 años de lealtad, de esfuerzo desmedido, de sacrificar mi vida personal por la empresa. ¿Para esto? ¿Para ser tachado de egoísta y desagradecido por pedir lo que creía merecer? Me dio una palmada en la espalda, como si fuera un niño. Ya veremos el próximo año, si las cosas mejoran. Por ahora, sigue así de bien. Salí de su oficina con la cabeza gacha, sintiéndome pequeño, aplastado, pero la rabia crecía en cada paso. Ese día, algo se rompió dentro de mí. La confianza, la lealtad, todo se desvaneció. La imagen de mi jefe, antes inspiradora, ahora era la de un explotador cínico. Y la empresa, que pensé que era mi hogar, se reveló como una máquina que devoraba talento y lo escupía cuando ya no le era útil sin costes. Pausa dramática. Me llamaron desagradecido por exigir mi valor. En ese momento no lo sabía, pero esa humillación sería el combustible más potente que jamás tendría. Una chispa se había encendido. Una chispa de venganza, pero no una venganza ciega, sino una inteligente, una que cambiaría mi vida para siempre. Comencé a mirar a mi alrededor con otros ojos. Vi la ineficiencia de la gerencia, los cuellos de botella que yo mismo había ayudado a sortear, la falta de innovación real que se disfrazaba de progreso. Empecé a notar cómo la empresa dependía de mí en muchas áreas clave y cómo mi jefe se atribuía el mérito de mis ideas. La ceguera autoimpuesta se desvaneció y la realidad me golpeó con fuerza. Estaba siendo explotado y lo había permitido por demasiado tiempo. Pero no más. La semilla de la resistencia, de la rebeldía, se había plantado y estaba a punto de germinar. La semana que siguió a esa fatídica reunión fue un infierno. Dormía poco, comía menos, la rabia me consumía. Miraba mi escritorio, mi ordenador, el logotipo de la empresa y sentía un asco profundo. No podía seguir allí. No podía seguir aportando mi talento a alguien que me había humillado de esa manera. Mi dignidad valía más. Empecé a planificar mi salida, pero no una simple salida. No quería irme a otra empresa a seguir siendo un engranaje más. Quería algo más. Quería construir algo propio. Y la idea, audaz, casi descabellada, empezó a tomar forma en mi mente. ¿Y si fundaba mi propia empresa? ¿Y si me convertía en su competencia?
La idea era aterradora. Nunca había sido emprendedora, siempre había trabajado para otros. ¿Tenía lo necesario? ¿El capital? ¿Los contactos? La duda era un gigante que se cernía sobre mí. Pero la rabia, la humillación, actuaban como un motor imparable. Quería demostrarle a mi ex jefe, a esa empresa y sobre todo a mí mismo que valía mucho más de lo que me habían hecho creer. Comencé a trabajar en secreto. Cada noche, después de terminar mi jornada laboral y, a menudo, después de un día de fingir que todo estaba bien en la oficina, me sumergía en mi nuevo proyecto. Estudiaba el mercado a fondo, analizaba las debilidades de mi ex empresa, identificaba oportunidades no explotadas. Desarrollé un plan de negocios que era, en esencia, una versión mejorada y más ágil de lo que ya hacía mi ex empresa, pero con un enfoque en la innovación y el trato al cliente que ellos habían perdido. Mi principal ventaja era mi conocimiento interno. Conocía sus procesos, sus clientes, sus puntos débiles. Había pasado años ahí. Podía ofrecer una alternativa superior. Me apoyé en mis propios ahorros que, por suerte, había logrado mantener a salvo de las emergencias familiares en los últimos tiempos. No era una fortuna, pero era un inicio. Busqué asesoramiento legal para asegurarme de no violar ninguna cláusula de confidencialidad, aunque mi contrato era bastante laxo en ese aspecto. La decisión de renunciar fue el paso más difícil. Recuerdo el día que la presenté. Mi jefe me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Renunciar? ¿Para qué? ¿Crees que encontrarás algo mejor? Aquí tienes estabilidad. Traté de mantener la calma. Es hora de un nuevo capítulo para mí, le dije. Él se rió. Buena suerte encontrando una oportunidad como esta. Ya volverás rogando. Esa frase, otra vez, fue un cuchillo. Pero esta vez no me dolió. Me dio más fuerza. Él pensó que me estaba deseando mala suerte. Yo sabía que me estaba dando la bendición para mi venganza. Y mi venganza no sería ruidosa, sino estratégica. Dejé la empresa con una extraña mezcla de alivio y terror. Mis ex compañeros estaban sorprendidos. Algunos me desearon suerte, otros me miraron con lástima, pensando que estaba cometiendo un error. Mi jefe ni siquiera me dio la mano. Me dijo que no era necesario un gran despedida para alguien que no valoraba lo que tenía. Salí por la puerta sintiéndome más ligero de lo que había estado en años, pero también con la incertidumbre del abismo que se abría ante mí. Los primeros meses fueron una locura. Trabajaba desde mi casa 18 horas al día. No tenía empleados, solo yo. Era él la CEO, él la desarrolladora, él vendedora, él la contable. El estrés era inmenso. Había momentos de duda, de querer tirar la toalla. ¿Qué he hecho?, me preguntaba. ¿Fue esto una locura? Mi familia y amigos cercanos me apoyaban, pero también tenían sus reservas. Es un riesgo muy grande, me decían. Deberías haber buscado otro trabajo. Pero cada vez que pensaba en la cara de mi jefe, en sus palabras, en la humillación, encontraba la fuerza para seguir adelante. Visualizaba el día en que mi ex empresa sintiera mi presencia. Visualizaba el éxito. Poco a poco, con cada pequeño cliente que conseguía, con cada pequeño avance en el desarrollo de mi producto o servicio, la confianza crecía. Mi primera venta fue una explosión de alegría. La primera vez que un cliente me dijo, «Tu servicio es mucho mejor que el de nombre de la ex empresa», sentí una punzada de satisfacción. Estaba construyendo algo real, algo que no solo representaba mi futuro, sino que era la respuesta a la humillación que había sufrido. Y mi ex jefe aún no sabía que su mayor error había sido subestimarme. Pero pronto, muy pronto, lo sentiría en su propia piel. La competencia estaba a punto de llamar a su puerta. El primer año fue una montaña rusa. Hubo momentos en que el dinero escaseaba y pensé que mi sueño moriría antes de nacer. Pero la visión, el recuerdo de la humillación y el deseo ardiente de demostrar mi valía me mantenían en pie. Contraté a mi primer empleado, luego a un segundo. Gente talentosa que creía en mi visión, que estaba harta de las grandes corporaciones y buscaba un lugar donde su trabajo fuera valorado de verdad. Creé una cultura empresarial totalmente opuesta a la que había dejado. Transparencia, meritocracia, respeto y valoración real del talento.
Nos enfocamos en la innovación, en la atención al cliente, en la flexibilidad. Mientras mi exempresa se aferraba a métodos anticuados y a una burocracia sofocante, nosotros éramos ágiles, receptivos. Empezamos a robarles clientes. Al principio eran pequeños, luego medianos. La gente de la industria empezaba a hablar de la nueva empresa que lo estaba haciendo muy bien. Mi nombre, o el nombre de mi empresa, empezaba a sonar en los pasillos donde antes solo resonaba el de mi ex jefe. La primera señal de que mi exempresa nos estaba sintiendo llegó de forma sutil. Empezaron a copiar algunas de nuestras ideas, a lanzar productos similares pero mal implementados. Era una señal. Nos estaban observando. Pero lo que era un intento de imitación para ellos, para nosotros era un espaldarazo. Significa que íbamos por buen camino. Recuerdo perfectamente el día en que se hizo innegable nuestra presencia. Un cliente importante, uno de los pilares de mi exempresa, nos contactó. Estaban insatisfechos con el servicio y el precio que les ofrecían. Yo, que había trabajado directamente con ellos en mi anterior puesto, conocía sus necesidades a la perfección. Preparamos una propuesta imbatible. Y la ganamos. Cuando el contrato se firmó, sentí una punzada de adrenalina. Había ganado. En su propio terreno. Las noticias corrieron como la pólvora en la industria. El ex jefe, según me contaron antiguos compañeros que aún seguían allí, estaba furioso. Se preguntaba cómo una pequeña startup había logrado quitarle a uno de sus clientes más importantes. Empezó a sospechar de mí, de que yo había robado secretos o clientes. Pero todo lo que hice fue usar mi experiencia y mi conocimiento del mercado para crear una oferta mejor. Legalmente no había nada que pudiera hacer, era pura y dura competencia. Recibí llamadas de mi ex jefe, al principio con un tono amenazante. «Estás jugando con fuego», me decía. «Sabemos lo que estás haciendo». Yo, con la calma que solo el éxito puede dar, le respondía. «Solo estoy ofreciendo un servicio de calidad que su empresa ya no proporciona». Luego, su tono cambió. Hubo un intento de negociación, de compra de mi pequeña empresa, para eliminar la competencia. Me ofrecieron una miseria, casi una limosnura. Me reí en su cara. «No estoy en venta», le dije, «y menos por un precio que no merezco». La ironía era palpable. Mi equipo y yo trabajamos sin descanso. Nos esforzábamos por mantener la calidad, por crecer de forma sostenible. Mi empresa no solo prosperó, sino que se convirtió en una referencia en el sector. Empezamos a ser nominados para premios, a salir en las revistas especializadas. Y cada nuevo logro, cada nuevo cliente era una pequeña victoria contra la injusticia que había sufrido. Lo más dulce de todo no fue el dinero, aunque eso también fue muy gratificante. Fue la sensación de realización, de haber construido algo desde cero, con mis propias manos y mi propia visión. Fue ver a mi equipo motivado, feliz, valorado. Fue la demostración de que mi valor no dependía de la aprobación de un jefe, sino de mi propio talento y determinación. Mi ex jefe, por su parte, vio cómo su empresa empezaba a tambalearse. Perdía clientes, talentos y su reputación iba en picada. El mercado, al final, demostró quién realmente merecía el éxito. Frase de identificación. ¿Alguna vez has deseado tanto demostrar tu valía que ese deseo se convirtió en tu motor más poderoso? El día que mi ex jefe me llamó para ofrecerme una cantidad obscena de dinero para que dejara el negocio y volviera a casa como director, sentí una satisfacción inmensa. Ya no era un empleado subestimado, era un líder, un competidor formidable. Rechacé la oferta con una sonrisa. Le dije, gracias por la oferta, pero ya no soy el mismo A que dejó su empresa. Y esta es mi casa ahora. Su silencio al otro lado del teléfono fue mi mayor victoria. Hoy, mi empresa es un éxito consolidado. Tenemos un equipo increíble, clientes leales y una reputación intachable. Hemos superado a mi exempresa en muchos aspectos, y ellos han tenido que hacer despidos, ajustar sus estrategias y, en última instancia, adaptarse a un mercado que nosotros ayudamos a cambiar. No busqué su destrucción, pero mi éxito inevitablemente los forzó a confrontar sus propias deficiencias. No fue una venganza impulsada por el odio, sino por la justicia y el empoderamiento.
Usé la rabia y la humillación como combustible, sí, pero el objetivo final fue construir algo mejor, no solo para mí, sino para mi equipo y mis clientes. Aprendí que mi valor no lo determinaba el salario o el reconocimiento de un jefe, sino mi propia capacidad de crear, de liderar y de perseverar. El camino no fue fácil. Hubo innumerables noches sin dormir, sacrificios personales, momentos de duda y miedo. Pero cada vez que pensaba en la frase «no mereces un aumento», me recordaba por qué estaba haciendo esto. Y esa frase, la que se suponía que debía hundirme, se convirtió en el lema no oficial de mi empresa: demostrar que merecemos todo. Mirando hacia atrás, mi ex jefe me hizo el mayor favor de mi vida. Me obligó a salir de mi zona de confort, a creer en mí mismo y a construir mi propio imperio. A veces, la mayor traición puede convertirse en la mayor bendición. Y a veces, la venganza más dulce es simplemente vivir tu mejor vida y ver cómo aquellos que te subestimaron se quedan atrás. He perdonado, no por ellos, sino por mí. He soltado la rabia y la humillación y las he transformado en gratitud por la lección aprendida. Soy libre, soy mi propio jefa y he construido un legado que va más allá de un simple salario. ¿Qué harías si la mayor humillación de tu vida se convirtiera en tu mayor oportunidad? ¿Te arriesgarías a construir tus propios sueños desde las cenizas? Mi historia es la prueba de que, a veces, la puerta que se cierra con un portazo te está empujando hacia la única puerta que siempre debiste cruzar, la tuya propia.